Buenas noches, profesor. El tema a exponer es mecanismo de desgaste, impacto y cavitación. Los integrantes que conforman el grupo son Mendoza Camero, Shaura Paola, Sierra Segarra, Bruno Ryan, Gifone Roca, Sergio Leonardo, Sánchez Benavides Lizán. A continuación daremos paso a la introducción. Bueno, continuando con la exposición, vamos a explicar en la introducción qué es la tribología. Esta es la ciencia que estudia las superficies que interactúan en un movimiento relativo, en donde sus principios van a ser la fricción, la lubricación y el desgaste, ¿no? También se va a encontrar en cualquier aspecto que esté relacionado con el diseño de componentes de maquinaria que viene a ser como la fricción, el desgaste, la lubricación, entre otros, ¿no? Las implicaciones comunes de la tribología vienen a ser, ¿no? Los rodamientos, el freno, el embriague, los sellos, el anillo de pistones, engranajes, entre otros. Aunque también tenemos los pocos comunes que vienen a ser las turbinas, la fundición, la extrusión, los motores eléctricos y también los de combustión. Como dije, va a tener los principios que vienen a ser fricción, desgaste y lubricación. ¿A qué me refiero con fricción? La fricción viene a ser la resistencia al movimiento de un cuerpo moviéndose contra otro. El desgaste viene a ser la pérdida de un material debido al movimiento y la lubricación es el uso de un fluido para minimizar la fricción y el desgaste, ¿no? Eso sería todo referente a tribología. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre desgaste por cavitación. Mi nombre es Bruno Ryan Sierra Segarra y lo primero que vamos a hacer es definir, ¿no? ¿Qué es desgaste por cavitación? Esto ocurre cuando un líquido en circulación está sujeto a diferentes cambios de presión o de temperatura, ¿no? Pero esto va a ser rápido, por lo que va a causar de que hay una formación de burbujas que van a colapsar y van a hacer que el metal se perfore. Como dije, ¿no? Surge por la formación de burbujas dentro del fluido. Esto va a ser llamado cavidades. Las burbujas se presentan debido a la cualidad del líquido de cambiar de fase a vapor, pero esto se da por otras razones, como dije, el aumento de la temperatura y la disminución de la presión, ¿no? Este tipo de desgaste se da mayormente en un movimiento hidráulico, ¿no? Bueno, existen dos tipos principales de cavitación, la vaporosa y la gaseosa, en donde la cavitación vaporosa es un proceso de ebullición que tiene lugar si la burbuja crece explosivamente de manera ilimitada a medida de que el líquido se convierte rápido en vapor, ¿no? Esta situación ocurre normalmente cuando el nivel de la presión desciende debajo de la presión del vapor del líquido. En cambio, la cavitación gaseosa es un proceso de difusión que ocurre cuando la presión cae por debajo de la presión de saturación de gas, ¿no? Disuelto en el líquido. Mientras que la cavitación vaporosa es extremadamente rápido y ocurre, se podría decir, microsegundos. En la cavitación gaseosa es mucho más lenta y el tiempo tarda dependiendo del grado de circulación de los flujos presentes, ¿no? Bueno, la cavitación suele ir acompañada también de ruido, eso es lo que produce la cavitación a un motor de bomba, ¿no? Va a aumentar el ruido, la vibración y la reducción de la eficiencia de la bomba. ¿Por qué estoy hablando de un motor de bomba? Debido a que normalmente este tipo de desgaste se da en motores de bombas hidráulicos. Entonces va a causar de que el nivel de ruido sea una medida, dependiendo de la cavitación, va a haber nivel de ruido, ¿no? Y va a causar de que haya vibración, ¿no? En donde el nivel de vibración se va a encontrar normalmente, ¿no? En el rango de entre 0 Hz hasta 10 Hz. Y la reducción de eficiencia se da por el desgaste del material, ¿no? Que va a causar de que vaya mucho más lento o de que se rompa en pedazos, generando la reducción de eficiencia. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre el desgaste por impacto.
El desgaste por impacto se define como el desgaste de una superficie sólida debido a la percusión, que esta viene a ser la exposición repetitiva del contacto que se genera de un cuerpo sólido, ¿no? A otro cuerpo sólido. El desgaste por impacto es de suma importancia para la minería y para el proceso de extracción de minerales y también para el procesamiento de minerales, ¿no? Normalmente el comportamiento del desgaste por impacto implica la deformación elástica y plástica cuando la carga de impacto es alta, ¿no? O la fatiga es acompañada debido al desprendimiento de escombros de desgaste debido a la formación de grietas, ¿no? En lo general, el desgaste por impacto de los metales depende por la formación de grietas deformadas, particularmente cuando predomina el desgaste por fatiga o por grietas. Y bueno, profesor, ante todo, muy buenos días. Mi nombre es Luis Ángel Sánchez Benavides. Para continuar con la exposición, yo daré algunos ejemplos de lo que son los temas a tocar. El primer tema a tocar es cavitación y como primer ejemplo vamos a tener la cavitación en un alave o paleta. Nosotros vemos en una foto un alave, también lo podemos llamar paleta. En este caso va a ser de un impulsor. También va a estar dañado por lo que dijimos, la cavitación. ¿Y qué se va a observar ahí? Se va a observar la superficie del metal, que en este caso va a estar dañada con apariencia de estar roída, solo la apariencia, pero en realidad es por cavitación. Este daño se va a localizar en la zona de succión y en la parte no activa de la lave. Siguiendo con los ejemplos, vamos a tener el segundo ejemplo de lo que es cavitación. En este caso vamos a tener la cavitación en una válvula de mariposa. Para entender un poco mejor por qué se ocurre o por qué ocurre esta cavitación, vamos a tener condiciones de funcionamiento específicas de la válvula, las cuales son unas presiones arriba de los 1.4 bares, una presión de abajo del agua de 0.1 bares. También vamos a tener la velocidad del fluido, que va a ser 2 metros por segundo. Eso es más de lo normal. También vamos a tener un tiempo de funcionamiento de mínimo de 2 años. También vamos a tener, y por último punto, vamos a tener el grado de apertura del disco que vemos en la imagen, es aproximadamente menos 30 grados. La válvula de la compuerta no ha estado completamente cerrada y en la sección de paso la velocidad ha sido muy alta. Por eso es que ha ocurrido esta cavitación. Y después de 3 meses de funcionamiento, el cuerpo de la válvula muestra los daños de la fotografía. Gracias. Y bueno, yendo a otro punto que es el desgaste por impacto, vamos a tener también dos ejemplos. El primero va a ser por las cargas de impacto, ¿no? Por ejemplo, en la figura que nosotros vemos, vamos a tener primero el resultado, que son las identificaciones en las pistas que pueden llegar a descascaramientos. Como podemos ver en la figura, hay un proceso de descascaramiento por las cargas de impacto, ¿no? ¿Y por qué va a suceder esta carga de impacto? Va a suceder por impactos durante la instalación u operación. Entonces, nosotros vamos a ver una diferencia entre los anteriores ejemplos, que en este ejemplo va a ser durante una instalación o la operación de la misma máquina, ¿no? Y como último ejemplo de lo que es ejemplos por desgaste de impacto, vamos a tener lo que es este desgaste por impacto en automóviles, una parte muy importante dentro de la industria. Y nosotros, ¿por qué vamos a observar este desgaste por impacto en los automóviles? Vamos a notarlos por una erosión de las superficies metálicas del carro. Y esto va dando apariencia de estar, por ejemplo, roídas, ¿no? Manifestándose, por ejemplo, principalmente en la zona de no activa, o sea, zona solo que transmite energía. También vamos a tener ruidos con apariencia de piedras molidas que se escuchan al interior de la carcasa del carro. Y por último vamos a tener que el rendimiento del automóvil va a bajar, ¿no? Por ejemplo, del motor o de las llantas en este caso, como se ve en la figura. Gracias.
Buenas tardes, docente. Mi nombre es Sergio Leonardo Gifón de Roca. La parte que voy a explicar es el ensayo de erosión de ciertos tipos de recubrimiento por cavitación. Bueno, docente, en este tipo de ensayo, ¿no?, que se está dando, ¿no?, por desgaste del tipo de cavitación, se está utilizando cuatro tipos de recubrimiento, ¿no?, para este ensayo. Que el primero es un recubrimiento metálico, nombrado como R1. El segundo es un recubrimiento cerámico, nombrado como R2. El tercero es un recubrimiento también metálico, denominado como R3. Y el último es, ¿no?, es un recubrimiento compuesto, denominado como R4. Los materiales que se están utilizando para realizar este tipo de ensayo de desgaste por cavitación, ¿no?, es un pulsador ultrasónico. Y el otro es, ¿no?, probetas en el dispositivo, donde ahí se van a añadir cada uno de estos recubrimientos. Bueno, ¿no?, una vez que hemos mencionado todos los materiales y los recubrimientos, se están realizando mediciones de pérdida de masa con una balanza de resolución de 0.1 miligramos. Y estas mediciones que se están realizando con esta balanza están realizándose cada 30 y 60 minutos para este ensayo, ¿no?, de erosión de los lodos, de los recubrimientos por desgaste de cavitación, ¿no? Y estos resultados están siendo comparados a partir de esa pérdida de volumen que va a existir de todos los recubrimientos. Entonces, una vez que se están dando esas mediciones, ¿no?, los resultados de estas pruebas de cavitación están indicando que hay una notable diferencia en ese comportamiento de recubrimientos en los ensayos, donde se menciona, ¿no?, que el mejor comportamiento que se ha conseguido comienza desde R4, del recubrimiento R4, ¿no?, y está seguido por R3, y por último, ¿no?, los que le sigue R1 y R2. Y todos estos recubrimientos presentan, ¿no?, valores superiores de pérdida de volumen comparados con un acero desnudo. Este comportamiento, ¿no?, se debe a la alta resistencia que se tiene, la erosión por cavitación del acero, y también depende, ¿no?, de la técnica de baja energía que se utiliza en la fabricación de los recubrimientos, lo cual va a generar estructuras con bajos valores de cohesión y un alto número de defectos. Entonces, ahí también podemos apreciar unas imágenes, son, ¿no?, imágenes metalográficas, donde ¿qué nos indican, no? Nos indican, ¿no?, los principales mecanismos de desgaste, ¿no?, que se están observando por el ensayo de cavitación, ¿no? ¿Qué se está observando? Se está observando ahí, en estas imágenes metalográficas, alta deformación plástica y también que está fracturándose y que es frágil. Para este caso de los ensayos, ¿no?, de erosión de los lodos o de los recubrimientos por tipo de desgaste, los principales mecanismos que se están observando también en estas imágenes metalográficas son microcortes, un microarado y en algunos otros casos, ¿no?, como estoy mencionando, es una fractura frágil. Eso sería todo con respecto al ensayo de desgaste por el tipo de cavitación. Buenas tardes, ingenieros. Soy la estudiante Mendoza Camero Shaura Paola y daremos recomendaciones para reducir los mecanismos de desgaste. Algunas recomendaciones para reducir los mecanismos de desgaste presentados en los ejemplos. Como primero tenemos desgaste por cavitación. Una de las recomendaciones es desarrollo de materiales más resistentes en cuanto al tipo de uso y que se requiere, ¿no? Otro es mejora y el desarrollo de los equipos en base a lo que está hecho. En cuanto a desgaste por impacto, tenemos las recomendaciones de evitar impactos repetitivos de partículas o sólidos líquidos y también utilizar materiales resistentes cuando hay una opción de impacto. Concluimos que dentro de la ciencia de la tribología, la lubricación es la principal solución al fenómeno de la fabricación y al problema de desgaste, aunque no la única opción, ¿no? Existen una serie de buenas prácticas tribológicas que permiten optimizar el estado de las superficies y evitar el desgaste de máquina crítica. Bueno, la principal herramienta para evitar los diferentes procesos de desgaste es la aplicación de la lubricación de manera correcta. Esta lubricación fluida aplicada en la mayoría de los elementos materiales industriales, tanto en desgastes por impacto y cavitación.